El sonido de las bombas se parece a los truenos, solo que no para. Cuando tienes 8 años y escuchas un trueno, puedes esconderte bajo las sábanas y esperar a que pase la tormenta. Pero cuando tienes 8 años y escuchas bombas, no hay sábanas lo suficientemente gruesas para protegerte. No hay lugar donde esconderse que te haga sentir realmente seguro. Y la tormenta no pasa en minutos, a veces dura años. Jugábamos a un juego, recuerda Sofía, ahora una mujer de 85 años. Podíamos adivinar qué tipo de avión volaba sobre nosotros solo por el sonido del motor. Los alemanes tenían un zumbido diferente a los británicos. Era un juego, ¿entiendes? Convertimos nuestro miedo en un juego porque éramos niños y eso es lo que hacen los niños. Encuentran formas de jugar incluso cuando el mundo se está derrumbando a su alrededor. Esta es la historia de Sofía y otros como ella. Niños que crecieron demasiado rápido bajo las sombras de la guerra. Niños que encontraron formas increíbles de mantener viva su infancia cuando toda inocencia parecía perdida. Niños que nos enseñan que la capacidad humana para la esperanza y la resiliencia no tiene límites, ni siquiera en los momentos más oscuros. Sofía tenía 8 años cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su pequeño pueblo en las afueras de Londres. Su padre fue uno de los primeros en ser reclutado. Su madre mantenía unida a la familia, trabajando en una fábrica de municiones. Y Sofía, de repente, se convirtió en la cuidadora de su hermano menor, Timothy, de solo 4 años. Mamá salía antes del amanecer y volvía después del anochecer, cuenta. Me dejaba notas, qué debíamos comer, cuando debíamos ir al refugio si sonaban las sirenas, a quien acudir si necesitábamos ayuda. Yo las leía en voz alta para Timmy, fingiendo que eran cartas de aventuras. Hoy, valientes exploradores, vuestra misión es comer todas las zanahorias y esconderos de los dragones que rugen en el cielo. Los dragones eran bombarderos alemanes. El escondite era un pequeño refugio antiaéreo en el jardín trasero. Y las aventuras eran los días interminables en que Sofía cuidaba a su hermano mientras la guerra rugía a su alrededor. Lo peor no eran las bombas, reflexiona. Lo peor era el miedo en los ojos de los adultos. Cuando ves a tu madre, tu maestra, tus vecinos, todas esas personas que se supone deben tener todas las respuestas, mirando al cielo con puro terror, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que nadie es invencible. Nadie puede protegerte realmente. A miles de kilómetros de distancia, en la ciudad polaca de Varsovia, Marek experimentaba un tipo diferente de infancia en guerra. Con 10 años cuando estalló el conflicto, Marek y su familia judía pronto se encontraron confinados en el gueto establecido por los ocupantes nazis. Antes de la guerra, yo era un niño normal, dice. Iba a la escuela, jugaba al fútbol, coleccionaba sellos. Después, todo se redujo a sobrevivir un día más. El hambre era constante. No puedes imaginar lo que es para un niño en crecimiento no tener suficiente comida. Tu cuerpo grita, pero aprendes a ignorarlo. Aprendes a vivir con un vacío que nunca se llena. En el gueto, Marek se convirtió en parte de una red de niños contrabandistas. Pequeños y ágiles, podían deslizarse a través de agujeros en los muros, gatear por túneles improvisados, escabullirse entre los puestos de guardia. Los adultos nos daban cartas, medicinas, a veces incluso comida para llevar a otros sectores del gueto o al exterior, explica. Yo era extremadamente delgado, lo que en aquellas circunstancias era una ventaja. Podía pasar por espacios que harían dudar a una rata. Los guardias rara vez sospechaban de un niño harapiento. Éramos invisibles para ellos, lo que nos hacía perfectos para esa tarea. Esta red infantil de mensajeros y contrabandistas salvó innumerables vidas. Llevaban medicinas a los enfermos, noticias a las familias separadas, y ocasionalmente comida que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Una vez llevé una naranja, recuerda Marek, su voz todavía maravillada después de tantas décadas. Una simple naranja para un hombre moribundo. Su esposa había conseguido intercambiarla por un anillo de bodas con alguien fuera del gueto. El olor. Nunca olvidaré ese olor. Mientras la llevaba escondida bajo mi camisa, su aroma me envolvía. Me suplicaba que le diera un bocado, solo uno. Pero no lo hice. La entregué intacta. El hombre lloró al verla, ¿sabes? No la comió de inmediato. Primero dejó que sus hijos la olieran, que tocaran su piel brillante. Les dio un gajo a cada uno y guardó el resto para cuando estuvieran enfermos. Esa naranja fue como un milagro en medio del infierno.
Marek sobrevivió al gueto, pero no sin cicatrices más profundas que las físicas. Después de la guerra, no podía pasar por un espacio estrecho sin tener ataques de pánico, confiesa. Túneles, ascensores, incluso habitaciones llenas de gente, me hacían revivir aquellos momentos de terror, cuando me arrastraba bajo los muros sabiendo que un disparo podía ser lo último que escuchara. Al otro lado del mundo, en Japón, Hiroko tenía 7 años cuando la guerra llegó a su hogar de una forma completamente diferente. Los bombardeos estadounidenses sobre las ciudades japonesas habían comenzado, y su familia fue evacuada de Tokio a una zona rural. Nos separaron de nuestros padres, dice. Enviaron a grupos de niños de la ciudad al campo, donde se suponía que estaríamos más seguros. Nos quedamos con familias de agricultores que apenas tenían suficiente para alimentar a sus propios hijos, mucho menos a extraños de la ciudad que no sabían nada sobre la vida rural. Para Hiroko, la guerra no se manifestó en bombardeos directos o ocupación, sino en la separación forzosa de su familia, en el hambre constante y en la hostilidad de algunos de sus anfitriones rurales. La mujer con la que me quedé me llamaba boca inútil, recuerda. Decía que los niños de la ciudad solo sabíamos comer y quejarnos. Me levantaba antes del amanecer para demostrarle que podía trabajar. Aprendí a recoger verduras, a alimentar a los animales, a cargar agua. Mis manos se llenaron de ampollas que se convirtieron en callos. Tenía 7 años y trabajaba como un adulto. Sin embargo, incluso en estas difíciles circunstancias, Hiroko encontró momentos de alegría infantil. Había un bosque cerca de la granja, cuenta con una sonrisa. Cuando terminaba mis tareas, me escabullía allí. Construí una pequeña casa con ramas y hojas. Era mi Tokio, mi versión de la ciudad que extrañaba. Creé familias con piñas. Las grandes eran los padres, las pequeñas los niños. Les hablaba, les contaba sobre mi día, fingía que cenábamos juntos. En ese pequeño mundo, yo controlaba todo. Nadie pasaba hambre, nadie estaba separado, no había guerra. Estas casas secretas en el bosque se convirtieron en un fenómeno común entre los niños evacuados japoneses. Creaban espacios propios donde podían procesar su trauma, reclamar algo de control sobre sus vidas, y simplemente ser niños por un rato. Años después, cuando regresé a esa zona con mis propios hijos, dice Hiroko, les mostré el bosque. Increíblemente, algunas estructuras de piedras que habíamos construido seguían allí, pequeños monumentos a nuestra resistencia infantil. Mientras Sofía, Marek e Hiroko enfrentaban sus guerras particulares, en España, Miguel vivía las consecuencias de un conflicto civil que había dividido a su país y a su propia familia. Miguel tenía 6 años cuando terminó la Guerra Civil Española en 1939, pero los efectos continuaron moldeando su infancia durante años. Su padre, que había luchado con los republicanos, fue enviado a un campo de prisioneros. Su madre intentaba mantener a la familia a flote en un Madrid devastado por el conflicto. En la escuela nos enseñaban que nuestros padres eran traidores, recuerda Miguel. Yo no entendía cómo mi padre, que me contaba cuentos y me llevaba sobre sus hombros, podía ser malo. La maestra nos hacía cantar canciones alabando a Franco y condenando a los rojos. Cada día sentía que traicionaba a mi padre solo por asistir a la escuela, pero no teníamos elección. Esta dicotomía, vivir en un mundo donde los valores públicos contradecían directamente los privados, creó en muchos niños como Miguel una habilidad para la compartimentación y la actuación. Aprendieron a mostrar una cara en público y mantener sus verdaderos pensamientos y emociones cuidadosamente guardados. Mi madre me enseñó un juego, explica. Se llamaba 2 orejas, 1 boca. Significaba que debía escuchar el doble de lo que hablaba. Observar todo, pero comentar poco. Absorbiendo el mundo como una esponja, pero sin dejar que el mundo supiera lo que pensaba. No era solo precaución, era supervivencia. Para los niños de la posguerra española, los juegos tuvieron un significado especial. Miguel recuerda cómo jugaban a policías y republicanos, una versión oscura del clásico policías y ladrones. Nadie quería ser republicano en los juegos, porque siempre perdían, dice. Así que rotábamos. Un día eras policía, al día siguiente republicano. Lo curioso es que algunos niños, cuyos padres eran franquistas acérrimos, a veces preferían ser republicanos en el juego. Creo que percibían la injusticia, aunque no pudieran articularla. La escasez de alimentos y recursos básicos también marcó profundamente la infancia de Miguel, como la de tantos niños en zonas de guerra y posguerra.
Esta capacidad para encontrar magia en lo ordinario, para crear diversión a partir de casi nada, es un tema recurrente en las historias de niños en guerra. La necesidad agudiza la imaginación, y los niños, con su capacidad innata para el juego, transforman las circunstancias más austeras en terreno fértil para la creatividad. En los campos de refugiados que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, esta creatividad se manifestó en formas extraordinarias. Lev, un niño ruso de 11 años que había perdido a toda su familia durante la guerra, se encontró en un campo de refugiados en Alemania en 1945. Éramos niños de todas partes, recuerda. Polacos, rusos, franceses, judíos. Muchos no teníamos familia. No hablábamos los mismos idiomas. Pero inventamos uno propio, una mezcla de todas nuestras lenguas maternas. Lo llamábamos palabras de amigos. Si querías jugar con alguien, aprendías sus palabras de amigos. Este lenguaje improvisado permitió que niños traumatizados y desplazados formaran conexiones más allá de las barreras nacionales y culturales que habían alimentado el conflicto entre los adultos. Teníamos reglas muy estrictas, explica Lev. Nada de palabras de odio. Nada de palabras de guerra. Nuestro lenguaje era solo para cosas buenas. Jugar, compartir, ayudar. Si querías expresar algo negativo, tenías que usar tu propio idioma. Así, la ira y el miedo no contaminaban nuestras palabras de amigos. Este fenómeno de lenguajes infantiles surgió en varios campos de refugiados y zonas de posguerra, demostrando la necesidad humana fundamental de conexión y la extraordinaria adaptabilidad de los niños incluso en las circunstancias más adversas. Mientras tanto, en Londres, Sofía y su hermano Timothy habían sobrevivido al Blitz, pero la guerra aún no había terminado para ellos. Su padre había sido reportado como desaparecido en acción, y su madre luchaba cada vez más con lo que hoy reconoceríamos como depresión severa. Mamá seguía yendo a trabajar, dice Sofía, pero cuando volvía a casa, apenas hablaba. Se sentaba mirando por la ventana durante horas. A veces olvidaba preparar la cena. Otras veces lloraba sin razón aparente. Así que Timmy y yo desarrollamos un sistema. Este sistema era otra muestra de la increíble capacidad adaptativa de los niños. Sofía, ahora de 10 años, se encargaba de mantener la casa funcionando, preparaba comidas simples, lavaba la ropa como podía, aseguraba que Timothy asistiera a la escuela. Timothy, a su vez, se convirtió en el animador oficial. Timmy hacía dibujos cómicos para mamá, recuerda Sofía con cariño. Historias tontas sobre nuestro gato, chistes que escuchaba en la escuela. Su misión era hacerla sonreír al menos una vez al día. Llevaba un registro, una marca si conseguía una sonrisa, 2 si lograba una risa. Los días buenos conseguía hasta 5 marcas. Esta división de responsabilidades creó una estructura en medio del caos, dando a cada niño un propósito y una sensación de control cuando todo lo demás en su mundo parecía incontrolable. No nos veíamos como héroes, insiste Sofía. No pensábamos, pobrecitos de nosotros, teniendo que ser adultos tan jóvenes. Simplemente hacíamos lo que había que hacer. Los niños son pragmáticos. Ven un problema, buscan una solución. No se detienen a quejarse de lo injusto que es todo. Esta capacidad para aceptar la realidad y adaptarse, sin perder la esperanza o la capacidad de encontrar alegría, es quizás el rasgo más destacado de los niños en zonas de conflicto. No es que no sufran, sufren profundamente, sino que su sufrimiento coexiste con una tenacidad asombrosa y una determinación de seguir siendo niños a pesar de todo. En el gueto de Varsovia, esta determinación tomó una forma particularmente conmovedora. Marek recuerda cómo los niños organizaban escuelas secretas en sótanos y áticos, ya que la educación formal para los judíos estaba prohibida. Teníamos una maestra, la señora Korsak, que había sido profesora de literatura antes de la guerra, cuenta. Nos reuníamos en diferentes lugares cada vez, nunca más de 8 o 10 niños a la vez. No teníamos libros, así que ella recitaba poemas y pasajes de memoria. Nos hacía repetirlos hasta que también los memorizábamos. A través de estas recitaciones, los niños del gueto mantuvieron viva no solo su educación, sino también su patrimonio cultural. Memorizaron los versos de poetas judíos y polacos, fragmentos de la Torá, e incluso traducciones de Shakespeare y Dickens. Recuerdo que cuando tenía más hambre, dice Marek, me recitaba a mí mismo esos poemas una y otra vez. Era como si las palabras me alimentaran de alguna manera. Cuando todo lo demás nos había sido arrebatado,
Las palabras eran algo que no podían quitarnos. Este hambre de conocimiento, esta insistencia en la educación incluso en las circunstancias más desesperadas, se manifestó en múltiples zonas de conflicto. Los niños evacuados japoneses organizaban escuelas bajo los árboles después de sus tareas agrícolas. Los niños españoles intercambiaban habilidades en secreto. Yo te enseño a multiplicar, tú me enseñas a hacer una onda. Aprender se convirtió en un acto de resistencia, reflexiona Miguel. Cada dato, cada idea, cada historia que absorbíamos era una pequeña victoria contra aquellos que querían mantenernos ignorantes y dóciles. Esta resistencia a través del aprendizaje y la preservación cultural se hizo especialmente evidente en los campos de concentración, donde los prisioneros adultos organizaban actividades educativas clandestinas para los niños internados. Sara, una superviviente judía que pasó su adolescencia temprana en Theresienstadt, recuerda las clases improvisadas. Una mujer que había sido ingeniera nos enseñaba matemáticas utilizando guijarros, cuenta. Un antiguo historiador nos susurraba sobre civilizaciones pasadas mientras estábamos acostados en las literas. Compartíamos lo que sabíamos como si fueran secretos preciosos. Y lo eran. El conocimiento nos recordaba que existía un mundo fuera de la alambrada, un mundo al que esperábamos regresar algún día. Estas historias de resistencia educativa y cultural nos muestran que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la llama del aprendizaje y la imaginación nunca se extingue por completo. Los niños, con su innata curiosidad y hambre de crecer, se convierten frecuentemente en los guardianes de esta llama. Para los niños que crecían en zonas de conflicto, el juego no era solo una actividad recreativa, era una herramienta esencial para procesar el trauma, comprender su realidad y mantener un sentido de normalidad en circunstancias profundamente anormales. En los refugios antiaéreos de Londres, Sofía recuerda cómo los niños desarrollaron todo un repertorio de juegos adaptados a su nueva realidad subterránea. Jugábamos a la Casa del Eco, explica. Los refugios comunitarios, especialmente los construidos en estaciones de metro abandonadas, tenían una acústica única. Descubrimos que si te parabas en ciertos puntos y susurrabas, tu voz rebotaba y se amplificaba. Creamos un juego donde enviábamos mensajes secretos a través del refugio, situándonos estratégicamente para que nuestros susurros viajaran de una persona a otra. Este juego no era solo entretenimiento, era una forma de reclamar el espacio aterrador del refugio, transformándolo en un lugar de maravilla y descubrimiento. También proporcionaba a los niños una sensación de control y competencia en un entorno donde se sentían principalmente impotentes. También inventamos cazadores de estrellas, continúa Sofía. Durante los bombardeos, cuando veíamos los destellos de las explosiones a través de las pequeñas rejillas de ventilación, fingíamos que eran estrellas fugaces. Cada uno tenía que hacer un deseo con cada estrella. Por supuesto, todos deseábamos lo mismo, que la guerra terminara y nuestros padres estuvieran a salvo. Este tipo de reinterpretación, convertir algo aterrador en algo manejable o incluso mágico, era un mecanismo de afrontamiento común entre los niños en zonas de guerra. En Berlín, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad estaba bajo constante bombardeo aliado, Karl, entonces un niño de 12 años, recuerda cómo él y sus amigos transformaron las ruinas en terrenos de aventuras. Berlín se convirtió en nuestro patio de recreo, dice. Es terrible decirlo así, pero para un niño, una ciudad en ruinas ofrece infinitas posibilidades. Cada edificio bombardeado era una nueva fortaleza para explorar. Jugábamos a exploradores urbanos, con reglas estrictas sobre qué estructuras eran seguras para escalar y cuáles debíamos evitar. Karl y sus amigos desarrollaron un conocimiento experto sobre los peligros de las ruinas, cómo detectar muros inestables, cómo probar si un piso aguantaría su peso, qué aspecto tenían las bombas sin detonar que debían evitar a toda costa. Teníamos un sistema de silbidos para advertirnos unos a otros sobre adultos que se acercaban o escombros que caían, explica. Diferentes patrones significaban diferentes tipos de peligro. Era nuestro código secreto, nuestro idioma privado de supervivencia. Esta adaptación al paisaje de guerra no era exclusiva de los niños europeos. En Vietnam, durante la larga guerra que asoló el país, los niños desarrollaron juegos igualmente especializados. Mai, que creció en la década de 1960 en una aldea vietnamita regularmente bombardeada por aviones estadounidenses, recuerda el juego de la hormiga y el elefante. Cuando escuchábamos aviones acercándose, no siempre podíamos llegar a los túneles o refugios, explica. Así que jugábamos a la hormiga y el elefante. La idea era hacerte lo más pequeño posible,
como una hormiga, para que el elefante en el cielo no pudiera verte. Nos acostábamos en cunetas, nos metíamos en agujeros diminutos, nos camuflábamos con ramas y hojas. Era un juego, pero también era entrenamiento de supervivencia. Mai describe cómo los niños competían para encontrar los mejores escondites, los lugares más improbables donde un ser humano podría comprimirse y pasar desapercibido. Una vez me escondí dentro del tronco hueco de un árbol. Recuerda, era tan estrecho que apenas podía respirar. Cuando los aviones pasaron y salí, los otros niños me nombraron Reina Hormiga del Día. Estaba orgullosa, aunque tenía arañazos por todas partes y una araña había construido una telaraña en mi pelo. Esta fusión de juego y supervivencia demuestra la extraordinaria capacidad de los niños para adaptarse a su entorno, sin importar cuán hostil sea. En lugar de paralizarse por el miedo, transforman las habilidades de supervivencia en competiciones, logros y motivos de orgullo. Para los niños refugiados y desplazados, los juegos también servían como anclas de identidad cultural y conexiones con los hogares perdidos. Fátima, que huyó de Bosnia durante el conflicto de los Balcanes en la década de 1990 cuando tenía 9 años, describe cómo los juegos tradicionales adquirieron un nuevo significado en los campos de refugiados. En nuestro campo en Croacia, los adultos estaban tan traumatizados que apenas hablaban, recuerda. Pero las abuelas, ellas reunían a los niños todas las tardes para enseñarnos juegos tradicionales bosnios. Danzas en círculo, juegos de palmas, canciones infantiles. Al principio parecía extraño, jugar cuando habíamos perdido todo. Pero ahora entiendo que estaban preservando nuestra cultura, asegurándose de que no olvidáramos quiénes éramos. Estos juegos se convirtieron en vehículos para la transferencia de identidad cultural, especialmente importante para niños que habían sido desarraigados de sus comunidades y entornos familiares. Cada región de Bosnia tenía sus propias versiones de las canciones, explica Fátima. Así que cuando jugábamos, podíamos identificar de qué parte del país venía cada niño. Ah, ustedes cantan esta parte diferente, deben ser de cerca de Mostar. Era como un mapa de nuestro país, mantenido vivo a través de juegos infantiles. La importancia del juego para el bienestar psicológico de los niños en situaciones de conflicto no puede subestimarse. Investigaciones posteriores han demostrado que el juego proporciona no solo una vía de escape temporal, sino también una forma de procesar experiencias traumáticas, desarrollar resiliencia y mantener un sentido de agencia en circunstancias donde los niños tienen poco control sobre los eventos principales que dan forma a sus vidas. Los juegos nos mantenían cuerdos. Reflexiona Carl sobre su infancia en el Berlín bombardeado. Cuando juegas, aunque sea por unos minutos, no eres una víctima. Eres el protagonista de tu propia aventura. Tomas decisiones. Tienes poder. Para un niño en la guerra, esos momentos de poder son incalculablemente valiosos. Esta necesidad de mantener un sentido de agencia, de no ser simplemente receptores pasivos de la violencia y el caos, se manifestaba también en pequeños actos de resistencia y desafío. En la Polonia ocupada, Marek y otros niños del gueto de Varsovia encontraban formas de pequeñas rebeldías que, aunque simbólicas, alimentaban su espíritu de resistencia. Teníamos un juego llamado el desfile invisible, cuenta. Los alemanes siempre hacían estos grandes desfiles militares, muy organizados, todos marchando en perfecta sincronía. Nosotros hacíamos nuestra propia versión, pero completamente en silencio y sin movernos de nuestro sitio. Estábamos de pie, absolutamente inmóviles, pero en nuestras mentes marchábamos como un ejército poderoso. Si un soldado alemán pasaba, solo veía a un grupo de niños famélicos quietos. No tenía idea de que, en nuestras cabezas, estábamos burlándonos de ellos. Estos actos de resistencia imaginaria podían parecer insignificantes, pero proporcionaban a los niños un sentido vital de dignidad y autodeterminación. Una vez, recuerda Marek, un oficial alemán tiró una manzana mordida al suelo cerca de mí. Estaba hambriento, desesperadamente hambriento. Podría haberla recogido en un segundo, pero no lo hice. Me quedé mirándola, y luego, muy deliberadamente, le di la espalda y me alejé. Casi me desmayo de hambre ese día, pero esa pequeña decisión, ese minúsculo acto de decir no, significó todo para mí. Era mi forma de decir, puedes controlar si vivo o muero, pero no puedes controlar mi dignidad. Para los niños en situaciones de conflicto prolongado, la educación a menudo tomaba formas poco convencionales, adaptadas a las realidades de la guerra. En Sarajevo,
Durante el sitio que duró desde 1992 hasta 1996, las escuelas oficiales estaban cerradas o funcionaban intermitentemente debido a los constantes bombardeos. Amina, que tenía 10 años cuando comenzó el sitio, recuerda cómo la educación continuó en sótanos y refugios. Nuestra maestra, la señora Hotzik, convertía todo en una lección, explica. Si teníamos que identificar de dónde venían los disparos, era una lección de geografía y física. Si el sonido viene del este, y tarda tantos segundos en llegar, ¿dónde está el francotirador? Si teníamos que racionar la comida, era matemáticas. Si tenemos esta cantidad de arroz para tantos días, ¿cuánto podemos comer cada día? Esta educación de supervivencia era inmediatamente relevante para las vidas de los niños, y por lo tanto, a menudo se absorbía con una intensidad que la educación convencional rara vez alcanza. Aprendí más durante el sitio que en cualquier escuela normal, reflexiona Amina. No eran lecciones abstractas, era conocimiento que podía mantenerte vivo. Nunca olvidé esas lecciones. Incluso ahora, décadas después, puedo calcular distancias basándome en el sonido, puedo racionar suministros con precisión matemática, puedo identificar plantas comestibles que crecían entre los escombros. Para los niños como Amina, la guerra creó una forma de educación acelerada y especializada. Aprendían habilidades que la mayoría de los adultos en tiempos de paz nunca necesitarían, mientras que otras áreas de conocimiento quedaban completamente inexploradas. No sabía quién era Shakespeare, admite, pero podía decirte exactamente cuántos segundos tardabas en correr desde nuestra puerta hasta el refugio más cercano. No sabía nada sobre la fotosíntesis, pero podía identificar el tipo de arma por el sonido de su disparo. Era una educación desequilibrada, moldeada por la necesidad. Mientras que algunos niños recibían esta educación de guerra improvisada, otros se veían completamente privados de educación formal. Sin embargo, el hambre de conocimiento persistía, manifestándose en formas autodidactas de aprendizaje. Omar, un niño sirio que creció durante la guerra civil que comenzó en 2011, describe cómo él y otros niños de su vecindario en Alepo desarrollaron sistemas de aprendizaje entre pares cuando sus escuelas fueron destruidas. Formamos lo que llamábamos cadenas de conocimiento, explica. Cada niño que sabía algo le enseñaba a otro. Yo era bueno en matemáticas, así que enseñaba ecuaciones a 5 niños más jóvenes. Una niña que había vivido en Damasco y hablaba algo de inglés daba clases de idiomas. Un chico cuyo padre había sido mecánico enseñaba cómo reparar generadores pequeños y bicicletas. Era como una escuela, pero sin edificio ni maestros adultos. Este sistema de educación entre pares surgió orgánicamente en varias zonas de conflicto contemporáneas, desde Siria hasta Sudán del Sur y Afganistán. En ausencia de estructuras educativas formales, los niños instintivamente creaban sus propias redes de transferencia de conocimiento, reconociendo intuitivamente la importancia de seguir aprendiendo incluso en medio del caos. Lo más valioso que aprendí durante la guerra no fueron las matemáticas o el inglés, reflexiona Omar. Fue como encontrar información, como enseñar a otros lo que sabía, como aprender de personas que apenas eran mayores que yo. Esas habilidades me han servido más que cualquier lección formal. La capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes, para improvisar soluciones con recursos limitados, y para mantener la esperanza frente a la adversidad son lecciones que muchos niños de guerra llevan consigo hasta la edad adulta. Sofía, ahora abuela, ve estas lecciones reflejadas en cómo ha vivido su vida después de la guerra. Cuando enfrentas bombardeos siendo niña, dice, los problemas cotidianos adquieren una nueva perspectiva. A lo largo de mi vida adulta, cada vez que me he enfrentado a una crisis, problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, una voz en mi cabeza siempre dice, sobreviviste a la guerra. Puedes sobrevivir a esto. Es una especie de fortaleza que nunca me abandona. Esta resiliencia, este músculo mental desarrollado durante el conflicto, se convierte para muchos en un recurso vital durante toda su vida. Sin embargo, junto con esta fortaleza vienen cicatrices que también pueden persistir durante décadas. No puedo soportar los ruidos fuertes, admite Carl, quien sobrevivió a los bombardeos de Berlín. Fuegos artificiales, truenos, incluso una puerta que se cierra de golpe. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Mi corazón se acelera, empiezo a sudar, mis músculos se tensan preparándose para correr o esconderme. Han pasado más de 70 años y mi cuerpo todavía recuerda el sonido de las bombas. Estos vestigios de trauma, estas respuestas físicas y emocionales automáticas, son comunes entre quienes experimentaron la guerra durante su infancia.
Para algunos, se manifiestan como reacciones específicas a desencadenantes concretos. Para otros, influyen en patrones de pensamiento y comportamiento más generales. Guardo comida, confiesa Hiroko sobre su vida después de la evacuación en Japón. Incluso ahora, con 85 años, mi alacena siempre está llena. Mis hijos se ríen de mí, dicen que podría alimentar a un ejército. No pueden entender lo que significa pasar hambre día tras día, sentir tu cuerpo consumiéndose a sí mismo. Una vez que has experimentado eso, nunca quieres volver a sentirlo. Esta necesidad de prepararse para la escasez, esta compulsión de acumular recursos por si acaso, es una respuesta común entre quienes han experimentado privaciones severas. No es mera ansiedad, es una estrategia de supervivencia profundamente arraigada que persiste mucho después de que la amenaza haya pasado. Para Marek, las consecuencias psicológicas de su infancia en el gueto tomaron una forma diferente. Durante décadas, no podía confiar en los extraños, explica. Evaluaba a cada persona que conocía. ¿Me ayudaría esta persona si volviera a haber una guerra? ¿Me delataría? ¿Compartiría su comida? Era exhaustivo vivir así, siempre calculando, siempre evaluando. Solo en mi vejez he empezado a relajarme, a aceptar que no todo el mundo representa una amenaza potencial. Esta hipervigilancia, esta evaluación constante de amenazas, es otra respuesta adaptativa que puede persistir mucho después de que el peligro inmediato haya pasado. Para los niños que crecieron en entornos donde la confianza mal depositada podía significar la muerte, la cautela se convierte en una segunda naturaleza. Sin embargo, junto con estas cicatrices, muchos supervivientes también hablan de los dones inesperados que surgieron de sus experiencias. Una apreciación más profunda por la vida, una conexión más fuerte con los seres queridos, una perspectiva que valora lo esencial por encima de lo superficial. Cada comida es un milagro para mí, dice Hiroko. Cada día sin bombas es un regalo. Cuando mis nietos se quejan porque su teléfono es demasiado lento o porque la tienda no tiene su sabor favorito de helado, sonrío. No los regaño. Ellos tienen el lujo de preocuparse por esas cosas pequeñas. Pero en mi corazón, sé que la verdadera felicidad está en lo básico. Comida en la mesa, un techo sobre tu cabeza, tus seres queridos a salvo. La guerra me enseñó eso. Esta capacidad para encontrar alegría en lo simple, para apreciar lo que otros dan por sentado, es un tema recurrente entre los supervivientes de guerra, especialmente aquellos que vivieron el conflicto como niños. Los vínculos formados durante tiempos de crisis a menudo persisten como conexiones extraordinariamente fuertes a lo largo de la vida. Amina, de Sarajevo, mantiene contacto con los niños con los que compartió refugio durante el sitio, aunque ahora viven dispersos por todo el mundo. No son solo amigos, explica. Son más que familia. Compartimos algo que nadie más puede entender completamente. No necesitamos explicarnos nada entre nosotros. Una mirada, una palabra, y sabemos exactamente lo que el otro está pensando o sintiendo. Es un lenguaje silencioso nacido de experiencias compartidas que la mayoría de la gente no puede imaginar. Esta conexión profunda, este entendimiento mutuo, representa otra forma de resistencia. La capacidad humana para formar comunidad incluso en las circunstancias más adversas, para encontrar consuelo y fuerza en las relaciones con otros. Para muchos niños de guerra, los animales también se convirtieron en fuentes vitales de consuelo y normalidad. En Londres, Timothy, el hermano menor de Sofía, encontró un compañero improbable durante los bombardeos. Un gato callejero empezó a aparecer en nuestro refugio antiaéreo, recuerda Sofía. Timmy lo llamó Winston, como Churchill. Cada noche, cuando sonaban las sirenas y bajábamos al refugio, Winston aparecía como por arte de magia. Se acurrucaba junto a Timmy durante todo el bombardeo. Ese gato hizo más por el bienestar de mi hermano que cualquier palabra de consuelo que los adultos pudieran ofrecer. En el gueto de Varsovia, Marek habla de un perro callejero que se convirtió en la mascota no oficial de los niños contrabandistas. Lo llamábamos Przemytnik, contrabandista en polaco. Nos seguía por los pasajes secretos. A veces nos guiaba a rutas más seguras. Era flaco como nosotros, pero increíblemente leal. Cuando los alemanes comenzaron las deportaciones masivas, Przemytnik desapareció. Algunos decían que lo habían matado, otros que había escapado más allá del muro. Me gusta pensar que sobrevivió, que encontró libertad más allá del gueto. Era nuestro símbolo de esperanza. Si ese perro podía sobrevivir y tal vez escapar, quizás nosotros también podríamos. Estas historias de conexión con animales ilustran cómo, incluso en las circunstancias más extremas,
Los niños buscan y crean relaciones que les proporcionen consuelo y normalidad. Ya sea un gato en un refugio antiaéreo londinense o un perro callejero en el gueto de Varsovia, estos animales representaban algo vital, la continuidad de la ternura y el cuidado en un mundo dominado por la crueldad y la indiferencia. Para los niños que sobrevivieron a los campos de concentración, las experiencias fueron particularmente devastadoras. Sara, que pasó su adolescencia en Theresienstadt antes de ser liberada a los 15 años, describe cómo los niños del campo creaban pequeños rituales para mantener un sentido de normalidad. Las niñas más mayores organizaban clases de peinado los domingos, recuerda. Usábamos nuestros dedos como peines, ya que no teníamos ningún instrumento real. Fingíamos tener diferentes estilos. Hoy te haré un peinado para una fiesta en París, o este es un peinado de novia. Era una fantasía, por supuesto. Nuestras cabezas estaban rapadas para prevenir piojos. Pero durante esos momentos, éramos solo niñas normales, soñando con futuros hermosos. Estos pequeños momentos de juego y fantasía proporcionaban breves escapes de la brutal realidad del campo. Sara recuerda también cómo los niños más pequeños creaban juguetes a partir de basura y restos. Un niño hizo una familia completa de muñecas usando trapos y botones robados, cuenta. Otro creó un juego de mesa tallando un patrón en un trozo de madera y usando piedras como piezas. Robábamos papel de las oficinas de los guardias para dibujar. Cualquier cosa para crear un pequeño mundo propio, un espacio que los nazis no pudieran controlar por completo. Estas creaciones no eran meros pasatiempos, eran actos de resistencia espiritual. Al insistir en jugar, crear y soñar, los niños afirmaban su humanidad en un sistema diseñado para deshumanizarlos. Recuerdo una representación teatral que organizamos en secreto, continúa Sara. Recreamos un cuento de hadas que una de las mujeres mayores recordaba. Confeccionamos disfraces con trozos de ropa. Los escenarios eran dibujos hechos a escondidas. La obra duraba apenas 10 minutos porque teníamos miedo de ser descubiertos. Pero durante esos 10 minutos, escapábamos del campo. Éramos libres en nuestras mentes. Esta libertad mental, esta capacidad para crear espacios internos donde la imaginación podía florecer incluso cuando el cuerpo estaba prisionero, fue crucial para la supervivencia psicológica de muchos niños. En Camboya, durante el régimen de los Khmeres Rojos en la década de 1970, los niños enfrentaron otro tipo de guerra, una revolución que intentaba erradicar el pasado y recrear la sociedad desde cero. Muchos fueron separados de sus familias y enviados a campos de trabajo o adoctrinamiento. Sokeya tenía 9 años cuando los Khmeres Rojos tomaron el poder. Como hija de un profesor universitario, una profesión considerada sospechosa por el nuevo régimen, fue separada de su familia y enviada a un campo de reeducación infantil. Nos enseñaban que nuestros padres pertenecían al viejo mundo que debía ser destruido, recuerda. Que nuestra lealtad debía ser solo al Ankar, la organización. Intentaban borrar nuestros recuerdos familiares, nuestras tradiciones, incluso canciones infantiles que consideraban contaminadas por influencias imperialistas. En este entorno extraordinariamente controlado, los niños desarrollaron formas sutiles de preservar sus identidades previas y sus conexiones familiares. Por la noche, cuando los guardias no podían oírnos, dice Sokeya, susurrábamos los nombres de nuestros padres, hermanos, abuelos. Era como una oración: me llamo Sokeya. Mi madre es Bopa. Mi padre es Bireak. Mi hermano es Samnang. Lo repetíamos para no olvidar quiénes éramos realmente. Este ritual de nombrar a los seres queridos se convirtió en una forma de resistencia contra los esfuerzos del régimen para romper los lazos familiares. Para Sokeya y otros niños, estos susurros nocturnos eran un hilo invisible que los mantenía conectados con sus identidades verdaderas. También teníamos lugares secretos donde escondíamos pequeños tesoros. Continúa. Cualquier cosa que recordara nuestro hogar, un botón del vestido de mi madre, una página arrancada de un libro que mi padre solía leerme, una piedra de nuestro jardín. Los enterrábamos en latas bajo árboles específicos. De vez en cuando, desenterrábamos nuestros tesoros solo para tocarlos, para asegurarnos de que esa otra vida había sido real. Estos tesoros servían como anclajes físicos para recuerdos que el régimen intentaba erradicar. Cada objeto, por insignificante que pareciera, contenía historias, conexiones y partes de identidades que los niños se negaban a abandonar.
El final de un conflicto rara vez significa el final de los desafíos para los niños de la guerra. El periodo de posguerra trae consigo nuevos obstáculos: sistemas educativos destruidos, familias diezmadas, economías colapsadas y el difícil proceso de reconciliación con las experiencias vividas. Para Sofía y Timothy en Londres, la victoria aliada en 1945 trajo alivio, pero también nueva incertidumbre. Su padre, dado por desaparecido en acción, nunca regresó. Su madre, aunque físicamente presente, seguía luchando con una depresión que la guerra había exacerbado. La paz no arregló mágicamente nuestras vidas, reflexiona Sofía. De repente, toda la adrenalina, todo el seguir adelante, que nos había mantenido funcionando durante la guerra, se desvaneció. Era como si finalmente tuviéramos permiso para sentir todo el dolor, todo el miedo, toda la pérdida que habíamos estado conteniendo. Esta experiencia de trauma retardado, de emociones que emergen solo cuando la crisis inmediata ha pasado, es común entre los supervivientes de guerra. Durante el conflicto, la necesidad de supervivencia diaria a menudo suprime el procesamiento emocional completo. Cuando llega la relativa seguridad, las emociones contenidas pueden surgir con fuerza abrumadora. Timothy comenzó a tener pesadillas terribles, continúa Sofía. Gritaba en sueños casi todas las noches. Yo desarrollé un miedo irracional a los espacios abiertos. Después de años de esconderme en refugios y sótanos, los lugares abiertos me hacían sentir expuesta, vulnerable. Mamá seguía funcionando a nivel básico, pero la chispa nunca volvió realmente a sus ojos. A pesar de estos desafíos, la familia encontró formas de avanzar. Timothy, estimulado por su experiencia con el gato Winston durante los bombardeos, eventualmente se convirtió en veterinario. Decía que los animales le habían enseñado que la bondad podía existir incluso en medio del caos, explica Sofía. Quería dedicar su vida a retribuir esa lección. Sofía, por su parte, canalizó sus experiencias hacia la enseñanza. Trabajé con niños con traumas y dificultades de aprendizaje, dice. Sentía que podía entenderlos de una manera que otros maestros no podían. Cuando un niño se desmoronaba por razones que los demás no comprendían, yo a menudo podía ver el miedo o el dolor subyacente. La guerra me dio esa perspectiva, esa empatía. Fue un regalo terrible, pero un regalo al fin y al cabo. Esta capacidad para transformar el trauma en propósito, para encontrar significado en el sufrimiento, es un tema recurrente entre muchos niños de guerra que lograron construir vidas plenas tras el conflicto. Marek, que sobrevivió al gueto de Varsovia y posteriormente a Auschwitz, emigró a Israel después de la guerra. Allí, encontró un propósito en la preservación de la memoria. Durante décadas no hablé de mis experiencias, admite. Quería enterrarlas, seguir adelante, ser normal. Construí una vida, me casé, tuve hijos, trabajé como ingeniero. Pero cuando mis nietos comenzaron a hacer preguntas sobre la guerra, algo cambió en mí. Me di cuenta de que tenía una responsabilidad de contar mi historia, no solo por los que perecieron, sino por las generaciones futuras. Marek comenzó a dar charlas en escuelas, a participar en programas de testimonios, a escribir sus memorias. Este acto de testimonio se convirtió en una forma de sanación, un medio para integrar sus experiencias traumáticas en una narrativa coherente que pudiera servir a un propósito mayor. Cada vez que comparto mi historia con jóvenes, dice, veo en sus ojos que algo cambia. No es solo historia para ellos, se vuelve real, personal. Espero que esto los ayude a reconocer las señales de deshumanización y odio antes de que sea demasiado tarde. Si tan solo un joven toma decisiones diferentes debido a mi testimonio, todo el dolor habrá valido la pena. Este deseo de extraer significado del sufrimiento, de asegurar que las experiencias traumáticas sirvan para un bien mayor, es una poderosa herramienta de resiliencia. Permite a los supervivientes recontextualizar sus historias no solo como víctimas, sino como portadores de lecciones vitales para la humanidad. Para Hiroko, la niña evacuada japonesa, el final de la guerra trajo consigo un reencuentro agridulce con su familia en Tokio. La ciudad que recordaba ya no existía, dice. Nuestro vecindario había sido completamente destruido por los bombardeos. Mis padres habían sobrevivido, pero mi padre había perdido un brazo y mi madre parecía haber envejecido 20 años. No nos reconocimos al principio. Yo ya no era la niña de ciudad que habían despedido 3 años antes. Ellos ya no eran los padres confiados que recordaba. Esta experiencia de extrañamiento,
de regresar a un hogar que ya no existe o que se ha transformado más allá del reconocimiento, es común entre los desplazados por la guerra. El desafío no es simplemente reconstruir estructuras físicas, sino reconectar con personas que han sido cambiadas por experiencias divergentes. Durante meses, éramos como extraños viviendo bajo el mismo techo, continúa Hiroko. No sabía cómo hablarles de mi tiempo en el campo. Ellos no sabían cómo hablarme de la guerra en Tokio. Pero lentamente, encontramos puntos de conexión. Yo usaba mis habilidades agrícolas para cultivar verduras en un pequeño huerto entre los escombros. Mi padre me enseñó a adaptar herramientas para que pudiera usarlas con una sola mano. Reconstruimos nuestra relación mientras reconstruíamos literalmente nuestra casa. Esta reconstrucción paralela, de relaciones familiares y de infraestructuras físicas, caracterizó muchos procesos de recuperación de posguerra. Las familias tenían que reaprender a vivir juntas, a comunicarse, a confiar, incluso mientras lidiaban con necesidades prácticas inmediatas de comida, refugio y seguridad. Para los niños que perdieron a sus familias por completo, los desafíos eran aún mayores. Lev, el niño ruso que había creado palabras de amigos en el campo de refugiados alemán, fue uno de los miles de huérfanos de guerra que necesitaban no solo hogares físicos, sino también un sentido de pertenencia y conexión. Fui adoptado por una familia estadounidense cuando tenía 13 años. Cuenta. Eran personas amables que realmente querían ayudar, pero al principio me sentía como un visitante en su casa. No compartíamos idioma, cultura ni experiencias. Ellos nunca habían pasado hambre. Yo nunca había visto un supermercado lleno de comida. Ellos no entendían por qué guardaba pan debajo de mi almohada. Yo no entendía por qué dejaban comida en sus platos. Este choque cultural y experiencial es común en las adopciones internacionales de niños de zonas de conflicto. Incluso con las mejores intenciones, las familias adoptivas a menudo luchan para comprender los comportamientos y necesidades de niños traumatizados por la guerra. Mi madre adoptiva encontró una terapeuta que había trabajado con refugiados europeos, continúa Lev. Eso marcó la diferencia. Esta mujer entendía cosas que mi familia no podía. Me ayudó a explicarles mis miedos, mis hábitos extraños. Y les ayudó a ellos a entender que mi adaptación tomaría tiempo, que algunos aspectos de la guerra nunca me abandonarían completamente. Con apoyo adecuado, Lev eventualmente encontró su lugar en su nueva familia y país. Se convirtió en profesor de idiomas, utilizando su experiencia con palabras de amigos como base para una vida dedicada a la comunicación intercultural. Cada idioma que aprendo es un puente, explica. Un puente entre personas, entre culturas, entre experiencias. Los idiomas salvaron mi cordura durante la guerra. Ahora son mi forma de contribuir a un mundo donde espero que menos niños tengan que vivir lo que yo viví. Esta capacidad para transformar habilidades desarrolladas durante el conflicto en herramientas para la paz es otra manifestación de resiliencia entre los niños de guerra. Para los niños que crecieron en conflictos más recientes, la globalización y la tecnología han cambiado la naturaleza de estas transiciones, creando tanto nuevas oportunidades como nuevos desafíos. Omar, el niño sirio que organizó cadenas de conocimiento durante la guerra civil, actualmente vive como refugiado en Alemania. A los 19 años, está terminando su educación secundaria y mantiene contacto con amigos dispersos por todo el mundo a través de redes sociales. Internet ha sido una bendición y una maldición, reflexiona. Por un lado, puedo hablar con mis primos en Líbano, mis antiguos vecinos en Turquía, mis amigos que consiguieron asilo en Suecia. Nunca perdemos contacto completamente. Por otro lado, veo constantemente noticias de mi país, videos de lugares que reconozco reducidos a escombros, historias de personas que conozco que no sobrevivieron. Es difícil sanar cuando el trauma está siempre a un clic de distancia. Esta experiencia de trauma continuo, mediado por la tecnología, representa un nuevo desafío para los niños de conflictos contemporáneos. A diferencia de generaciones anteriores, que a menudo podían, o debían, dejar atrás físicamente los lugares de su trauma, los refugiados actuales viven en un estado de conexión constante con las zonas de conflicto que abandonaron. A veces tengo que desconectarme por completo, admite Omar. Apagar el teléfono, cerrar las aplicaciones de noticias. Mi terapeuta llama a esto, establecer límites saludables. Es difícil, porque me siento culpable. Como si estuviera abandonando a mi país al no ser testigo de su sufrimiento. Pero he aprendido que necesito estos descansos para funcionar, para construir mi nueva vida aquí.
Este equilibrio entre honrar las conexiones con el pasado y crear espacio para el presente y futuro es un desafío para todos los supervivientes, pero especialmente para aquellos que viven en la era digital. Fátima, la niña bosnia que aprendió juegos tradicionales en el campo de refugiados, ahora trabaja como consejera de trauma para refugiados recién llegados a Europa. Su experiencia personal informa profundamente su enfoque profesional. Veo tantos paralelos entre mi experiencia en los 90 y los niños con los que trabajo hoy, dice. Sirios, afganos, sudaneses, los países son diferentes, los conflictos son diferentes, pero las miradas en sus ojos son las mismas que veía en mi espejo cuando era niña. Esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, de pérdida y determinación. Fátima utiliza expresión artística, narración y juego, las mismas herramientas que la ayudaron durante su propio desplazamiento, para ayudar a estos jóvenes a procesar sus experiencias y adaptarse a sus nuevas realidades. Les digo que sus historias importan, explica. Que lo que han vivido es importante y merece ser reconocido. Pero también que sus historias no terminan con la guerra o el desplazamiento. Que tienen el poder de escribir nuevos capítulos. Les muestro mi propio ejemplo. Una vez fui como ellos, y ahora estoy aquí, ayudándoles. Eso les da esperanza tangible, no solo palabras vacías. Este tipo de mentoría entre supervivientes, donde aquellos que han procesado y crecido a través de sus propias experiencias de guerra ayudan a guiar a otros en caminos similares, representa un poderoso modelo de sanación comunitaria. La guerra moldea a los niños de formas que persistirán durante toda su vida, pero no determina completamente quiénes llegarán a ser. La capacidad humana para la adaptación, el crecimiento y la transformación del trauma en sabiduría ofrece caminos hacia futuros que honran el pasado sin quedar atrapados en él. Amina, de Sarajevo, lo expresa así. La guerra es parte de mi historia, pero no es toda mi historia. Me dio cicatrices, pero también me dio fuerza. Me quitó mi infancia, pero me dio una perspectiva que valoro. No desearía mi experiencia a ningún niño, pero tampoco negaré los dones que surgieron de ella. Mi apreciación por la paz, mi capacidad para encontrar alegría en lo simple, mi compromiso con la justicia. Estos son los hilos dorados tejidos entre el dolor y la pérdida. Esta capacidad para reconocer tanto el daño como el crecimiento, para integrar experiencias traumáticas en un sentido coherente de identidad, es fundamental para la resiliencia a largo plazo. Para Sofía, la niña de los bombardeos de Londres, ahora en sus últimos años, el legado más importante de su experiencia ha sido su compromiso con las generaciones futuras. Cuando veo niños en zonas de guerra en las noticias hoy, dice, siento una conexión inmediata. Pienso, sé lo que estás viviendo, pequeño. Sé cómo tu mente está procesando esto. Esa conexión me ha llevado a apoyar organizaciones que trabajan con niños en zonas de conflicto durante décadas. Es mi forma de extender una mano a través del tiempo, de decirles que alguien que ha estado donde ellos están ahora salió adelante y se preocupa por su futuro. Esta solidaridad intergeneracional entre supervivientes de diferentes guerras crea un poderoso continuo de comprensión y apoyo. Los niños que crecieron durante la Segunda Guerra Mundial apoyan a los niños de Vietnam, que a su vez apoyan a los niños de Bosnia, que ahora apoyan a los niños de Siria, Yemen y Ucrania. Es un recordatorio de que, aunque cada conflicto tiene sus propias particularidades históricas y culturales, hay aspectos universales en la experiencia infantil de la guerra: el miedo y la valentía, la pérdida y la adaptación, el trauma y la resiliencia. La integración de experiencias traumáticas tempranas en una narrativa de vida significativa es un proceso continuo. Marek, ahora en sus 90, lo describe como un trabajo de toda la vida. Cada etapa de mi vida ha traído nuevas comprensiones sobre cómo la guerra me moldeó, reflexiona. Como joven adulto, estaba principalmente enfocado en dejar atrás el trauma, en construir una vida normal. Como padre de mediana edad, me preocupaba cómo mis experiencias influían en mi crianza, si estaba transmitiendo mi trauma a mis hijos. Ahora, en mi vejez, veo mi vida como un todo, y puedo apreciar cómo cada parte, incluso las más dolorosas, contribuyeron a quien soy. Esta perspectiva de vida completa permite a muchos supervivientes ancianos alcanzar un nivel de paz con sus historias que quizás no era posible en etapas anteriores. No significa que el dolor desaparezca, aclara Marek. Todavía tengo pesadillas. Todavía hay ciertas fechas que me sumergen en la tristeza. Pero ya no lucho contra estos sentimientos como antes. Son parte de mí, como las arrugas en mi cara o las cicatrices en mis manos. Muestran dónde he estado, lo que he soportado. Para los niños atrapados actualmente en conflictos,
En Yemen, Ucrania, Sudán, Myanmar y demasiados otros lugares, las historias de supervivientes anteriores ofrecen tanto lecciones como esperanza. Muestran que es posible sobrevivir no solo físicamente sino psicológica y espiritualmente, que el trauma profundo puede coexistir con la alegría profunda, que las vidas interrumpidas por la guerra pueden encontrar nuevos caminos hacia la plenitud y el propósito. Omar, reflexionando sobre su transición de niño de guerra sirio a joven refugiado con aspiraciones académicas, captura esta dualidad. Hay días en que el peso de todo lo que he perdido me aplasta, admite. Mi hogar, amigos que murieron, años de educación normal, la sensación de seguridad que quizás nunca recupere completamente. En esos días, es difícil imaginar un futuro brillante. Pero también hay días en que me maravillo de mi propia fuerza, de todo lo que he aprendido, de mi capacidad para comenzar de nuevo en un país extranjero, aprender un nuevo idioma, hacer nuevos amigos. En esos días, siento que puedo lograr cualquier cosa precisamente porque he sobrevivido a lo imposible. Esta oscilación entre el dolor y la esperanza, entre recordar el pasado y construir el futuro, caracteriza el viaje de vida de muchos niños de guerra.